La opinión tiene su espacio en Diálogo Alternativo. Seguimos acá en Diálogo Alternativo por Radio Fe y Alegría y estamos conversando con los compañeros trabajadores de la empresa Antigua Sanitarios Maracay, y en este caso más específico ellos están en el departamento conocido como Saniplástica. Tenemos ahora en línea a Ulises Rivas. Ulises, ¿nos escucha? Sí te escucho, camarada. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, hermanito, ¿tú cómo te va? Ulises, vale decir que es conocido cariñosamente en el mundo de la lucha obrera con el apodo de Chaqueta. Sí, exactamente, camarada Chaqueta en las luchas obreras. Así es, Ulises. Bueno, Ulises, hermano, ya Dani hace rato nos estaba ahí más o menos describiendo el panorama de todas las cosas por las que ustedes han pasado y de la que, bueno, de la situación que se sigue presentando. Y yo le estaba haciendo una pregunta a Dani que te la quiero hacer también a ti, Dani, porque Ulises, porque uno ha visto, por ejemplo, que muchos funcionarios del gobierno, respecto a la situación en que se encuentran muchas empresas que fueron expropiadas, dicen descaradamente que las empresas han fracasado porque es responsabilidad de los trabajadores. ¿Qué opinión te merece a ti como un compañero de larga data en el marco de las luchas obreras ese tipo de opiniones? Buenos días, camarada. Primero te queremos agradecer a ti y a todo el equipo por habernos permitido la oportunidad de dirigirnos a un sector del país para denunciar la situación por la cual estamos atravesando los trabajadores acá en la empresa Saniplástica. Esa es una opinión muy usada por los funcionarios del gobierno. Específicamente estamos hablando de la burocracia, de la corrupción y de la ineficiencia que hay en el gobierno para tapar eso mismo, para tapar su incapacidad. Es mentira, camarada, que las empresas expropiadas, nacionalizadas, ocupadas, creadas o aliadas hayan fracasado por culpa de los trabajadores. Los trabajadores tenemos la capacidad para, sin la intervención de esos funcionarios, hacer las empresas eficientes. ¿Qué es lo que ha ocurrido, camarada? Que se ha dirigido las empresas como, no vamos a decir que igual que la patronal privada, peor que la patronal privada, porque la patronal privada por lo menos tenía la preocupación de producir. Los funcionarios del gobierno, los funcionarios del ministerio, su preocupación no es producir, su preocupación es hacer política con los trabajadores, hacer política con las empresas y no toman en consideración a los trabajadores como eje fundamental, como protagonista fundamental de la producción o del buen funcionamiento de una empresa. Entonces, camarada, en resumen, no es responsabilidad de los trabajadores porque en el país no hay una sola empresa en estas condiciones que esté dirigida por trabajadores únicamente. En todas las empresas que están en esas condiciones, expropiadas, nacionalizadas, ocupadas, hay un patrono Estado, hay un patrono ministerio, estilo Sanitarios Maracay, donde nombran una junta administradora totalmente al margen de los trabajadores, y esa junta administradora es la que tiene a esta empresa en esta situación, sin producción, abandono, con los trabajadores abandonados. Entonces, la mejor excusa para tapar su incapacidad es decir que no han producido por culpa de los trabajadores. Ratifico, los trabajadores tenemos la capacidad, aún sin funcionarios del gobierno, para poner a producir las empresas y hacerlas eficientes. Pero somos los trabajadores quienes hemos sufrido los embates de esa corrupción y de esa desidia y de esa burocracia de camisa roja que no tiene ningún interés en que los trabajadores desarrollemos y demostremos al país y al mundo que somos capaces de dirigir las empresas y ponerlas a producir sin necesidad de un funcionario, de un gerente o un patrono. Así es, Ulises. Entonces, en todo caso, no es el control obrero, por ejemplo, lo que ha fracasado, ¿no? No es el control obrero, camarada, es la burocracia, es la manera como funcionarios del gobierno, como funcionarios de los ministerios, están dirigiendo las empresas
que no tienen conocimiento de lo que ocurre dentro de la empresa, que tú no puedes pertenecer a un sector al cual tú no conoces. Quienes conocen las empresas, quienes conocemos las empresas, cómo funciona la producción, cómo es posible aumentarla, cómo es posible hacerla eficiente, somos los trabajadores. Y eso, en Sanitario Maracay, un embrión, hubo una demostración de eso, y fue lo que la corrupción, y fue lo que la burocracia quiso matar, y de hecho, mató, porque al matar, al dejar sin efecto el control obrero autogestionado, nada más y nada menos que autogestionado, porque no tenía participación del Estado a través de recursos ni a través de jefes. Entonces era autogestionado por los trabajadores con recursos propios, limitados, sí, limitados, pero fue una experiencia muy bonita que los mismos patronos, que los mismos funcionarios del gobierno se encargaron de dejar sin efecto, de eliminar, porque no les convenía a la burocracia, a la corrupción, a la ineficiencia. No les conviene que los trabajadores demostremos que somos capaces, sin patrono, sin recursos inclusive del Estado, de dirigir las empresas y ponerlas a producir. Bajo control de los trabajadores se puede poner las empresas a producir para la sociedad. Bajo control de la burocracia y de la corrupción solamente se produce o se le quita dinero al Estado para mantener esa corrupción. Así es. Bueno, Ulises, indudablemente, bueno, yo debo decir que estoy muy de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Yo también vengo de una experiencia en una empresa en la cual participé. Estuvimos unos años, yo como trabajador estuve unos años bajo administración privada, luego se dio una lucha para que fuese expropiada. Vale decirlo, en los mejores años del proceso bolivariano, bueno, y terminé despedido de esa empresa porque una vez que se expropió también llegó una junta que saboteó, entre otras cosas, también la posibilidad de poderla administrar bajo control obrero. Pero lo que te quería decir, Ulises, es que indudablemente se presenta un problema político de fondo y que lo que está pasando también es reflejo de la situación del país, donde no hay producción, donde las empresas han sido quebradas a propósito. Ha sido una política adrede de la burocracia camisa roja, como bien tú la identificabas. Ahora, los retos, Ulises, porque indudablemente que está bien, el panorama ya más o menos lo tenemos claro, ya vemos la parte de la película de cómo está la situación. ¿Cuáles serían los retos o las tareas que tendríamos que poder encaminar nosotros los trabajadores para darle un vuelco, para poder levantar esas banderas y esa posibilidad de poderle darle un vuelco a toda esta situación? Ok, camarada. Bueno, con respecto a eso te quiero decir, nosotros tenemos la opinión de que Sanitario Maracay no es una fábrica sin patrón, tal como dice, hay un programa de Venezolana de Televisión que dice Fábrica sin Patrón, ajá, donde sale mucho Venezolana de Televisión, ha salido, es mentira, eso no es una fábrica sin patrón, es una fábrica con patronos, solo que son patronos socialistas, cuyo proceder es igual o peor que el patrono privado, o sea, patrono de camisa roja. Con respecto a los retos, camaradas, no, y fundamentalmente es un reto que tenemos los trabajadores de organizarnos, no importa la militancia, porque la actividad laboral no tiene militancia, porque tiene que ver con la sobrevivencia de una clase social, en este caso fundamental que somos los trabajadores. El llamado nuestro como trabajadores de Saniplástica, como luchadores sociales, como defensor de los derechos laborales de los trabajadores y de sus familias y del pueblo en general, es que nos organicemos contra esta clase burocrática, corrupta, ineficiente. Mafiosa. Porque somos los trabajadores quienes podemos poner a producir las empresas y la producción de este país, aún sin intervención de ellos. Los retos son muchos, pero sí somos capaces de conseguirlo, pero con la organización de los trabajadores. Nosotros invitamos a través de este medio, y siempre lo hemos hecho, a los trabajadores a que nos organicemos. No es para guarimbiar, es para organizarnos como trabajadores, para sobrevivir como trabajadores, porque la política de esos grupos corruptos, burocráticos, ineficientes, es acabar con la clase obrera, es someter a la clase obrera a lo que ya se está sometiendo. Lo que explicaba el camarada Dani, esta empresa o estos patronos rojos, estos patronos socialistas,
tienen 5 meses sin pagarle la cestatique a los trabajadores. No le pagaron los aguinaldos, no le pagaron las vacaciones. No, ahí llegan misiones del gobierno, mi casa bien equipada, lo de la comida, que es una necesidad ahorita inocultable, y eso no se lo aplican a los trabajadores por el hecho de que estos trabajadores, de que los trabajadores de Saniplástica no se doblegaron ante sus arrogancias, lucharon y siguen luchando, y esta lucha va a triunfar, y va a triunfar con el apoyo no de la corrupción y de la burocracia, no de esos funcionarios del gobierno, sino de la clase trabajadora, que nosotros tarde o temprano aspiramos que la clase trabajadora despierte, se organice, y en base a eso desarrollemos nuestros planes de lucha, que es, en definitiva, dirigir al país como clase y dirigir a la sociedad como trabajadores. Sí, por supuesto, Dani, Ulises. Creo que como trabajadores los retos en gran medida pasan por ahí, por la posibilidad de poder encontrarnos, de la posibilidad de poder reagruparnos, de organizarnos y sobre todo pensando en nuestras organizaciones primarias, como en el caso de los sindicatos. Yo creo que uno de los grandes retos es ir a la refundación del movimiento sindical, ¿no, Ulises? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que el movimiento sindical, este gobierno a un sector lo demonizó, a otro sector lo sometió, sí, con prebendas, con cargos, con ejemplo, asumo la responsabilidad plena de esto que voy a decir. Will Rangel es presidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y es directivo de PDVSA. Entonces... Sí, es sindicalista y patrono a la vez. ¿Ah? Es sindicalista y patrono a la vez. Es defensor de los trabajadores y es patrono a la vez. Sí, Ulises. Entonces, esos casos están ocurriendo. Y esos casos nosotros como trabajadores, como movimiento sindical, como movimiento laboral, debemos combatir y debemos derrotar, porque ahí ha llegado el sindicalismo en este país. Nosotros creemos y tenemos confianza en el movimiento sindical y en la refundación y en la fuerza que tenemos los trabajadores como clase para organizarnos. Así es, Ulises, hermanito, tengo que detenerte ahí, por favor, porque nos están avisando que vamos nuevamente a un corte. Si tiene por ahí cerca, por favor, al compañero José Pérez, por favor, que pase el teléfono y que te presto ahí para el siguiente segmento, poder conversar con él, ¿te parece? Ok, camarada. Dale, hasta luego, muchas gracias y hasta la victoria siempre. Dale, hermano, un abrazo. Manténgase, por favor, ahí en línea y vamos al siguiente corte. Vamos y ya regresamos a Diálogo Alternativo. La realidad de la política venezolana te la presentamos en Diálogo Alternativo.